empecé a militar en los 70. Estaba en tercer año de esta escuela. Yo había empezado mi militancia en Buenos Aires. Teníamos 21 años con mi noviecito de los 14. Estudiaba periodismo y ciencias de la información. Trabajaba mediodía en una oficina. No nos entraba en la cabeza en ese momento la idea de un proyecto individual. Te moviliza la pobreza, el hambre, la lucha de los obreros. La decisión de ese pequeño grupo de gente que quería hacer una militancia fue: vayámonos a los lugares donde hay más miseria, donde hay más pobreza. Y en el 68 empecé la secundaria, en los cursos de abajo. Y nosotros nos enganchamos con los estudiantes universitarios porque estaban en el comedor que está justo enfrente. Fíjate dónde está la paloma, ¿ves? Por ahí estaba el comedor universitario y nosotros mirábamos cuando salían a la calle para pedir plazas estudiantiles. Los comedores universitarios fueron como muy importantes en todo lo que fueron las movilizaciones en Tucumán, ¿no? Exactamente, porque estudiantes de todo el norte venían a estudiar acá. Entonces las asambleas y todos eran o en el comedor de la Quinta o en la Universidad Central. Mi vocación fue seguir abogada para poder defender a quien más lo necesitaba. Y por eso, cuando terminé la universidad y empecé a trabajar, empecé a dedicarme a lo laboral. En el momento que me detuvieron, yo trabajaba en la Biblioteca Vigil, en Rosario. Fue una biblioteca famosa, señera en cuanto al servicio de biblioteca en sí, pero fue un proyecto mucho más amplio, educativo, social y cultural. ¿Dónde estamos acá, Silvia? Rectorado, Hall Central. Rectorado De la Universidad Nacional de Tucumán. Y acá se hacían grandes asambleas donde se decidía lo que íbamos a hacer, las luchas, las tomas, las movilizaciones. Hoy lo recuerdo todo como una época así muy intensa, muy intensa, y me resulta raro pensar que tenía nada más que 22 años. Yo no tenía ninguna militancia política. Según mis compañeras, yo vivía en el ropero. Llegar acá, te digo, fue como otro país porque Tucumán en ese momento estaba arrasado. O sea, había 250.000 personas que habían emigrado de una población de 900.000. Había ingenios cerrados, había habido muchas luchas, muertos. Era una sociedad devastada. Me dijeron que si podía venir a charlar con los muchachos que habían formado un grupo acá en Villa Constitución porque no tenían elecciones, estaba como el gremio intervenido, y empezamos a venir acá con Mireya Rojo, la que fue después abogada también, y otras compañeras. Las decisiones eran por asamblea. Yo digo que era un momento de que todo se decidía con la gente ahí. Ellos quieren presentarse a las elecciones. Toman a la fábrica y a mí me avisaron por teléfono: Mari, vení que tomamos la fábrica. Entonces me tuve que venir volando con Mireya y ahí empezó nuestra lucha. Por allá venían los compañeros todos formados, venían caminando, en auto, en bicicleta, desde la fábrica. Pasábamos por el sindicato, que es en la avenida San Martín, pasábamos por acá y acá desembocábamos todos juntos. Entonces estaba todo lleno, la plaza de gente. Éramos muchos los que nos movilizábamos. Algo en común había, que era, bueno, esto así no puede seguir. Se dan las elecciones en noviembre del 74 y entramos en el sindicato el 3 de diciembre de 1974. Venían hasta gente, trabajadores panaderos que querían anotarse en los metalúrgicos, afiliarse, venían con los documentos para afiliarse. Fue hermoso, sinceramente.
Funes, plano 1A, toma 1. ¿Habrá? No es chacota la vida, La tomarás en serio. pero en serio, a tal punto que puesta contra un muro, por ejemplo, con las manos atadas, tú morirás porque vivan los hombres, aun aquellos hombres cuyo rostro ni siquiera conoces. Y morirás sabiendo, ya sin ninguna duda, que nada es más hermoso, más cierto que la vida. ¿Dónde empezamos a recitarlo este? Y a mí me parece que en el sótano. ¿En el O sótano en el te parece? pozo. En el sótano, Pozo, en el pozo, alcaidía, en la como- alcaidía de jefatura de policía. Claro, de pero es muy Rosario. largo ese, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos a contar la historia? Bueno, podemos arrancar desde que nos detuvieron. Fuimos detenidas antes del golpe. Por supuesto, un año antes. Exactamente un año. Pero ya en el año 74 había habido mucha represión. Sí, Y presos. sí, Y sí. también muertos. Y muertos. Yo llegué de 4 días de estar desaparecido, o sea, no había, mi familia no tenía noticia de mi paradero y además de haber sido torturada. Y Alba llegó de la escuela de Famayá. Y Alba que llegó ya de la escuela de era un Famayá, centro. que ya era un centro bastante conocido a esa altura. A ver, ¿quién fue la primera? Vos. El 30 de diciembre del 74. Fuimos apresadas a partir de noviembre de 1974, cuando con la excusa de combatir a la guerrilla, el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón declaró el estado de sitio y comenzó la persecución de las organizaciones populares. Entraron un operativo increíble gritando, ¿dónde está la imprenta? Yo me puse muy loca porque la nena estaba durmiendo en otra habitación y no se había despertado. Así que me puse a gritar, mi hija, déjeme, y me quería ir para la habitación, y entonces me daban unas cuantas trompadas para que me quede ahí. Y al final me dejaron ir, y yo la desperté, suavemente le expliqué qué pasaba. ¿Cuántos años tenía Carolina? 5. Me fueron a buscar en mi casa, sí, el 30 de abril de 1975, a la madrugada. Me llevaron vendada a un lugar que, deduciendo de dónde estábamos, estuvimos en la Federal. Ahí estuvimos 4 días, vendadas, nos torturaron y más o menos el 4 nos pasaron a la jefatura de policía. Yo vivía en un departamento con mi compañero y una madrugada, la del 20 de marzo de 1975, fue la policía a detenerme. Me detuvieron en casa de una compañera porque el esposo de ella era delegado de fábrica. Y bueno, me revisan la cartera y me encuentran el carnet de la biblioteca Vigil, y dice, esta es la biblioteca roja. Yo volvía del cine con el que era mi marido en ese momento, Bruno, y bueno, habíamos ido a la última función y llegamos y había un operativo en la esquina. Nos acercamos a la puerta del departamento y había un policía en la puerta, de civil. Me dice, bueno, dice, pase, pero no se asuste que hay gente arriba. A los 15 días me dejan ir porque realmente no tenía militancia, no encontraba ningún motivo. Y yo vuelvo a mi vida habitual, pero me duró muy poco porque a las 2 semanas me vienen a buscar. Mi mamá, imagínate cómo se puso, no, es unos trámites, señora, se la devolvemos enseguida. No salí hasta después de 3 años. Nos llevaron y estuve unas horas en algún lugar
que debe haber sido una policía de barrio o algo así, y a la mañana siguiente me trajeron acá. Estábamos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que como el país estaba en estado de sitio, hay derecho del Poder Ejecutivo a detener sin causa ni proceso a cualquier persona. El preso político a disposición del Poder Ejecutivo es sine die. Si no tenés fecha, no sabes cuándo vas a salir. El tiempo hacia adelante es un chicle eterno, o sea, no sabes. Puede ser un día, 2, 5 años, 6, 10. Ahí, claro. Esto lo transformaron ahora en espacio de la memoria. O sea que me parece que sacaron todo lo que había acá arriba. En realidad nunca lo vi de afuera. Pero lo que sí reconozco son las ventanitas. Estas son las ventanitas que dan al sótano, que es donde estuvimos detenidas en el 75. Qué bueno verlo de afuera. Claro, esta era la parte de las comunes, que primero me trajeron acá, después me llevaron para allá. Esta era la puerta de entrada al pabellón donde estábamos nosotras. Acá estaba la mesa, era larga, una mesa de madera, qué sé yo. Y estaban los bancos, que nos trepábamos a veces a los bancos para mirar para afuera. Y bueno, esas ventanas eran además el único contacto con el afuera. A mí me llevan ahí con las comunes y las comunes me dicen, ¿y a vos por qué te trajeron? ¿Vos qué tenías? ¿Armas? No, le digo, yo tenía libros. Ah, ¿libros? Entonces te llevan con las Terro. Así fue. Claro. Y yo cuando me dijo las Terro... Era un miedo bárbaro. Claro, era un lenguaje de ella. Claro, era un lenguaje de las presas comunes, porque era el apócope de terroristas. Y los familiares les habían llevado a ustedes muchas flores. Cuando abren la puerta de rejas, y yo veo un montón de caras, y estaba todo lleno de flores. Era todo como una explosión de color que no coincidía con la palabra terror. Y ahí adelante estaba Mari con la panza. Claro, porque vos estabas embarazada. Yo descubro en la jefatura, en la alcaldía, que estoy embarazada. La cama de Mari estaba acá. Ahí estaba Mari sentada como un Buda, así, con su panza. Al lado estaba Gracielita, como siempre, porque juntábamos las camas para que hubiera más espacio. Y eran todas camas cuchetas, todas así puestas. Acá estaban los baños. Y esta puerta estaba abierta. Y acá seguían las camas acá. Había camas cuchetas. Desde 1975, el poder político fue cediendo paso a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El ejército en Tucumán, con el operativo Independencia, y la policía en todo el país con detenciones masivas, anticipaban el golpe militar de 1976. Cuando se instala el operativo Independencia, ahí empieza realmente a funcionar todos los centros clandestinos, la jefatura misma empieza a funcionar como centro de pasaje y exterminio y tortura. ¿Cómo visualizás los motivos principales de semejante saña en la represión? Un ensayo. Un ensayo para un año después hacer la represión en todo el país. Las 3A acá secuestraban y mataban con mucha anterioridad al resto del país, ¿no? Y bueno, con el operativo Independencia, que fue en enero del 75, se recrudece, digamos, la escalada represiva por parte del Estado. Hubo desaparecidos, hubo torturados, hubo todo. Y los otros quedaron, los que nos salvamos de todo eso, quedamos presos. Creo que no había conciencia de la gravedad de lo que se venía. Vilas está desde febrero del 75 al mando del operativo Independencia hasta diciembre del 75. En diciembre del 75 le traspasa el mando a Bussi.
Fue tal el arrasamiento que hizo que Bussi mismo le dice, pero general, usted no me dejó nada por hacer. Nos sacaron de jefatura porque ya empezó a ser un centro de exterminio, jefatura. Claro. Junio del 75 nos trasladan. Y ahí es donde llega Graciela. Y ahí llega la Lopre. Ahí llega la Lopre. Llegué a la cárcel de Villa Devoto alrededor del 25 de julio de 1975. La traen La traen de coordinación que también Fue torturada. fue torturada. Y que ella siempre contaba la ternura con que había sido recibida. Y después, ya en esa interín, a mí me trasladan con dolores de parto Claro, bien. a la asistencia pública. ¿Cómo fue el nacimiento de María Soledad? Eso fue terrible. Porque a mí me llevaban más o menos con 12 policías en un carro de asalto, esposada. Se querían meter la policía dentro de la sala de parto. Entonces el médico, como iba entrando, se separa y dice, ustedes acá no entran, se quedan afuera, con armas, sobre todo con las armas. Bueno, llego y enseguida me hacen la peridural y nace María Soledad. Cuando me tienen que llevar, no me podían sacar caminando, me sacan en camilla. Así que me tienen que bajar los canos, que te habían puesto la pitaca acá puesta, colgada, llevándome. Yo decía, me van a tirar, me van a tirar. Me agarraba de la camilla con fuerza. ¿Cuándo las trasladan? El 30 de diciembre del 30 de 75. diciembre. Que nosotros llegamos y ustedes estaban de pleno movimiento porque había entrado la patota. Porque había entrado por primera vez una patota de tipos y nos sacaron a patadas. Y una de las chicas, me acuerdo, no sé quién fue, que dijo, nos olvidamos el detergente, y un tipo agarró el detergente y se lo tiró todo en la espalda. Fue horrible ese traslado. Nos mandaron arriba a un pabellón que no tenía camas, colchones en el piso. Claro, a ese pabellón llegué yo. Y cuando llegué a Devoto, ahí me di cuenta de que esto ya, a ver, tuve la sensación, dije, acá me tengo que instalar. Este es el lugar donde yo voy a vivir no sé cuánto tiempo. Y entonces ahí me relajé. Como yo estaba con el parto de María Soledad y me trasladaron a otra cárcel, entrego a mi hija a mi familia y me trasladan. Qué duro, ¿no? Muy duro. Fue muy duro entregar a la bebé. Bueno. Y ustedes no se conocían, ninguna nos conocíamos de antes. No. Yo con esa gente no me junto. Nos juntaron. ¿Y Graciela ya venía desde el HPC escribiendo? Ella siempre escribía. Siempre escribía. Concebí la idea de llevar un diario de la prisión. Escribía en un cuaderno a la hora de la siesta, debatiéndome contra el sueño. En realidad yo creo que todas escribíamos, queríamos registrar y escribíamos. Teníamos todos nuestros cuadernos. Mira, y son todos iguales porque lo compraban en la proveeduría. O nos lo traían los familiares. No, Era en la teníamos que comprar en la proveeduría de Don Galíndez. Por eso Acá está. Ay, mira la hoja primera. Por la presente, la interna de Aldoso María, alojada en pabellón 26, está autorizada a tener en su lugar de alojamiento el presente cuaderno de conformidad a lo establecido por un decreto 2023/74, sesión requisa U2, 23 de septiembre de 1977. Tu cuaderno de conspiración. Sí, recetas. Pollo Gerardo. Pollo Gerardo. Y acá tengo una poesía que me escribiste vos. Gitana. Las poníamos repoetas. Sí, teníamos tiempo de meditar y de hacer poesía, de tejer. Yo en mi vida tejí, salvo ahí, en ese lugar. Y estas son las florcitas de Alba. De las tantas que De las tantas, cómo bordaba Alba, era una cosa increíble. Increíble. Bueno, mientras algunas de nuestras compañeras hacían bordados,
La Graciela Loprete escribía. Escribía. ¿No es cierto? Escribía. Porque desde- no la veo bordando y demás. No, yo tenía tampoco. condiciones para... Tejía, se Ay, tejió ese linchera que usaba siempre. de color. Pero que era De colores. cuadrado, porque no Sí, podía empezó tener... por las mangas. Sí, hippie chic, diríamos. Sí. Después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las condiciones dentro de la cárcel empeoraron. Cosas que te produjeran mucho enojo en la cárcel. Las prohibiciones, esa cosa de que te estén diciendo la mano atrás, la mano adelante, esto no, esto no. Me daba mucha bronca esa cosa de la arbitrariedad. Eso que pudieran decir sobre tu vida. Cuando teníamos una celadora que nos trataba respetuosamente como seres humanos, la sacaban. Duraba menos de una semana. Y las vejaciones que le hacían pasar a los familiares cuando venían. Esa cosa así del ensañamiento por el ensañamiento, porque sí. Si te venían a hacer una requisa y te sacaban todo lo que te habían dado, todo lo que tenías, te rompían las fotos de tus seres queridos, te mezclaban la yerba te la pisoteaban. ¿Cuándo fue cuando más miedo tuviste? ¿Dentro de la cárcel o en todo? En todo. Y bueno, la tortura. El miedo que a mí me generó toda esa situación, me costó muchos años sacármelo. En esa época estaba Videla, decidió ir a hacer un viaje al norte y se llevaron chicas de la planta 5 como garantía, como que si le hacían algún atentado iban a morir también las compañeras. Cuando las vinieron a sacar en la madrugada fue un griterío total, hicimos un jarreo y estábamos muy asustadas. La cuestión del traslado a Villa Devoto, que sabíamos que en los traslados nos golpeaban, era como que te amenazaban medio haciéndote como una chacota, como una broma, como con que las vamos a tirar al río. En el traslado nos llevaron de Tucumán al Chaco. En el Chaco dejaron a los hombres, entonces quedábamos nosotras las 12 solas en el avión y no sé a quién se le ocurrió preguntar, ¿y a nosotras dónde nos llevan? Y nos dijeron, no te van al mar, nena. Creo que ayudó mucho las compañeras, ¿no? El afecto, eso ayudó bastante, ¿no? A amortiguar. Uno de los valores más importantes es la amistad, de la hermandad y la solidaridad, esta cosa de compartir, eso fue esencial. Tenía compañeras que me sostuvieron, que me acompañaron, que me cuidaron, que me ayudaron a meterme en esa realidad que yo no esperaba. Para los cumpleaños de cada una de nosotros era imprescindible hacerle una fiesta. Recordar tu cumpleaños porque es un año más de vida, no importa dónde estés. Se había armado un equipo de gastronomía, los que se encargaban de hacer la torta. Después estaba el grupo que se encargaba de hacer una obra para representarla en homenaje a la del cumpleaños. Trabajábamos toda la semana preparando cosas, vestuario, nos pintábamos, nos las rebuscábamos para ver cómo armábamos el vestuario. Era todo un tema de producción. En una oportunidad hicimos Romeo y Julieta, hicimos una adaptación y después hicimos una obra en la cual yo me tenía que disfrazar de Cupido. Y después la producción del sábado era que tuviéramos una persona de campana en la puerta. Siempre había una que vigilaba para que no viniera la guardia y nos suspendiera todo, porque era prohibido disfrazarse, prohibido hacer fiestas, prohibido reírse, todo estaba prohibido. Cuando venía la celadora todo el mundo se escondía, sobre todo los disfrazados nos teníamos que esconder, y yo siempre estaba disfrazada. Y en una de esas que estábamos en la representación de la obra, aparece una celadora diciendo, chica, y se pone a llorar. Por favor, ustedes en este lugar, qué humor que tienen haciendo una fiesta. Y lloraba, y yo del lado de adentro le decía, no lloré, querida, que nosotros la estamos pasando muy bien. Me fui integrando a todas las actividades del pabellón con verdadera ansiedad.
No quería perderme ningún hecho, ni una palabra. Vos solés hacer una descripción bastante especial de la Graciela López. Me pareció una mina muy bella, muy fina, con su flequillo, su pelito así, y siempre estaba arriba, en la cama cucheta, estaba arriba. Y era como un Buda, porque de ahí observaba todo. Ella observaba y escribía. Nos miraba y escribía. Yo me lo acuerdo, ahí enfrente mío estaba. Estaba en la cucheta arriba y ella estaba en la cucheta arriba de enfrente. Igual era una gran conversadora en el rinconcito esquizofrénico, a la noche. Claro, no era en todo el día, pero... Claro. Lo que creo que también tenía como muy claro era la necesidad de ser como un testigo de lo que estaba viendo, registrarlo. O sea, la sensación de que pasaban cosas como muy valiosas ahí adentro. Son las cosas de la intimidad que la historia generalmente no registra. Nunca me voy a olvidar de la cara de las compañeras que se van en libertad una vez que franquean la puerta de rejas. Es una mezcla de alegría y dolor, un insondable punto de confluencia. Yo me voy, mira vos, me voy. Bueno. Se fueron. Me dejan salir. Me dejan salir en diciembre del 76. Cuando salí me fui para Mendoza, ahí nomás, al toque, porque era el lugar donde había familiares y en realidad debía haberme ido del país, pero yo salí en diciembre del 76 y si bien ya había sido el golpe, tampoco éramos tan plenamente conscientes de que era tan peligroso quedarse. Yo salgo en libertad y Graciela es la siguiente. Ella sale creo que en junio, julio... Del 77. Del 77. La amenazan. Sí, creo que era así, que el padre le dice que si se queda, la hacen boleta. Y entonces se va a París. En noviembre del 77. ¿Ustedes salen después? Yo salí antes que Mari. Ella salió primero, después de vos. El 78 era para el Mundial. Vos saliste para el Mundial. Me dan la libertad y nos llevaban a ese lugar donde te dejaban, en el momento que salían en libertad, tenías que esperar que te vengan a buscar. Y estuvimos esperando allí que nos vengan a buscar y no llegó, no llegó nunca. Y nos volvieron. Y volvimos a Devoto y ese fue un momento, sí, doloroso. Porque decía, de acá no voy a salir más. Salí en libertad el 24 de diciembre de 1978. Volví a Rosario, me llevaron a donde estaba el comando del segundo cuerpo de ejército. Me recibió el general Jáuregui, donde nos reunió a todas las detenidas en el patio del comando y donde nos dio la mano a una por una y nos dio un discurso que decía fundamentalmente, escuché atentamente, errar es humano, perdonar es divino. Creo que ustedes deben perdonar lo que si en algún caso nos hemos excedido. ¿Cómo te avisaron que te ibas? Un viernes a la noche. Fue una algarabía, pero al mismo tiempo era un desgarro. Y también mucho miedo, ¿no? Y bueno, todo el mundo te ayuda a preparar todo y empezás a dejar cosas tuyas para los otros. Me trasladaron a Coordinación Federal, que existía en ese momento. Me dejaron toda la noche, me verduguearon todo lo que necesitaron verduguearme en una celda muy sucia, muy roñosa. Y a la mañana, cuando me van a dar la libertad, también me empiezan a decir, ¿y vos quién sos? ¿De dónde venís? ¿Dónde militabas? ¿Zurdita? Bueno, todo lo que, digamos, de manual. Y después salgo con mi bolsito hecho en la cárcel y, bueno, el mundo. Salí el 12 de octubre de 1979. Ya había aparecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habían hecho una visita a Devoto. Entonces, como sabían que la iban a hacer, prepararon un pabellón para eso. Y bueno, ese día había venido mi papá a la tarde con Carolina. Y bueno, estábamos en el patio
con otros padres y demás, y viene una celadora y le dice a mi papá, Pinal, vaya afuera, espere que se la lleva hoy. Y usted adentro, a preparar las cosas. Cuando salí, que nos hicieron el discurso de bienvenida, digamos, y que nos advirtieron que la próxima no íbamos a salir con vida. Entonces, cuando salgo, bueno, estaba mi familia esperando a una cierta distancia, porque no lo dejaban acercarse. Y me acuerdo mucho del llanto de mi hermano. Yo tenía que ir a la casa de mi tía, que vivía en Urquiza, no tenía una moneda, empecé a preguntar. En un momento se me acerca, me cruza un muchacho y le pido, le explico y me acompaña hasta el subte, se sube en el subte conmigo, me paga el subte y cuando estábamos viajando en el subte me dice que él era oficial de Coordinación Federal y me agarró el terror. Entonces cuando me bajé en La Croce, salí corriendo, no me alcanzó. Y justo por suerte estaba el colectivo y subí y huí. Y bueno, y llegué al barrio y le encontré a mi tía haciendo compras y bueno, y fue impresionante todo ese día porque ellos tenían una fiesta, un casamiento. Y bueno, me vistieron, me peinaron, me compraron zapatos y me llevaron al casamiento. A poco de llegar a París, empecé a escribir mis recuerdos de la prisión. Yo sentía que quería entregar algo a esas mujeres y a la vez necesitaba manifestarme yo misma. Y la Lopre se va a París. Debe haber sido a finales del 77. Bueno, y ahí me empieza a contar que empieza a escribir el libro, ¿no? Que se compra la Olivetti letera. Y, a vos te fue escribiendo a medida que iba avanzando en la escritura del libro, ¿verdad? De claro. Esto que ella empezó. Escribir, aunque sea el relato más simple, me cuesta innumerable cantidad de horas. La salud de mis pulmones invadidos por una triple cantidad de nicotina y la de mi estómago irrigado por unos 5 litros de café por día. Pero moriré con mi relato en la mano. Ya tengo unas 40 carillas escritas. Después, yo tengo acá 190 carillas escritas. Fecha. El 13 de noviembre del 79. Y esta que escribí yo te más de 190 carillas a máquina de enormes hojas de oficio y recién describí más o menos 3 o 4 meses de nuestra experiencia compartida. Yo tengo una un poco anterior, que es muy curiosa, que es del 23 de julio del 79, y que dice: vos sabés que me dieron la dirección de un escritor argentino profesional que vive aquí, y nos encontramos en un café con una consigna. Yo llevaría el libro Rayuela en una mano. Resultó un gordito bueno, muy conversador, muy dispuesto. Me dijo: mira, escribir es un oficio, un trabajo, con su tiempo, con sus técnicas, como cualquier otro. Y dice, él trabaja de 11 de la noche a las 7 de la mañana. Luego duerme hasta las 3 de la tarde. Le digo entonces, bueno, pero vos vivís con una compañera, eso te debe ayudar para afrontar un trabajo tan solitario. A lo que él me responde, yo ya no creo en los grandes amores, en las grandes relaciones. Mira, te voy a decir, el que está al lado mío durante toda la noche cuando yo trabajo, el que realmente me acompaña, es mi gato. Y eso que me da bola solo cuando a él se le ocurre nomás. Y termina entonces Graciela diciendo, te imaginarás que salí de esa charla con una nueva depresión, porque había ido en búsqueda de un grupo, un círculo de reunión, presencias, y saco en síntesis un consejo. Conseguite un gato. Era la entrevista con Soriano. Osvaldo Soriano. Claro, un grupo, un círculo de reunión, que era... Y que debe haber sido duro también el afuera, el exilio. Y ella, bueno, hay varias cartas de eso, ¿no? Salir en libertad fue como si después de haber tocado fondo, de haber creído perder hasta la vida, todo se moviera y ubicara en otro lugar. Se modifica la escala de lo importante y lo trivial. Hay un verdadero trastocamiento. Y después cuando salí en libertad creí que, bueno, que retomaba. Y no es que retomás.
saliendo de tanto tiempo en la cárcel, vos decís, ay, bueno, voy caminando por la calle, esto es importante, ¿no? ¿Me puedo sentar a tomar un cafecito? También lo es. Todo es importante. Pero hay algo que te arrancaron, que es tu propia vida y la tenés que rearmar. El primer tiempo me costó mucho despegarme de la presencia del pabellón, del pabellón de Devoto, de las chicas. Me sentía muy sola. Faltaban mis compañeros de militancia. Y empecé a recorrer Tucumán a buscar gente y encontré algo. Encontré algunos amigos, muy pocos. Cada cosa que te pasaba la referenciaba o pensaba, esto se lo voy a... esto, ¿no? Hasta que fui recuperando mi cuerpo individual. A la semana de salir me encontré con 3 o 4 personas amigas en un bar. Y estábamos en el bar charlando y riéndonos y en eso yo les decía, me quiero ir de acá, me quiero ir. Porque había entrado uno, porque había salido el otro, ¿no? Bueno, luchar contra eso para poder volver a algo de lo que uno fue. Escribir me exige un enorme esfuerzo y tardo horas para lograr una paginita de simple relato que después me parece un plomo agobiante. En fin, debe ser cuestión de trabajo. Le costaba escribir, extrañaba mucho el entorno de las amigas, o sea, un espacio de contención. Se va a París, donde si bien tiene familia, pero no es lo mismo. También me agarré mucho de las cartas que intercambiaba con Graciela Loprete. En los primeros años era la hermana del alma, con la que hablábamos el mismo lenguaje. Nos conocimos un año nada más y desarrollamos un lenguaje común que continúa hasta hoy, que lo seguimos hablando, que lo sigo hablando con ella mientras hago la película. A veces me pregunto si no habremos quedado detenidas en la nostalgia de un tipo de relación humana que tendemos a idealizar. Fines del 79. esa Silvia, manos de hada. ¡Qué rico! Esta es del 13 de junio del 81, que dice: me contás que trabajás durante todo el día y te confieso que no dejo de sentir cierta culpa porque yo no trabajo. Salvo esto de tratar de escribir, que vaya si me cuesta trabajo aunque no me lo paguen. Es duro por un gran defecto mío, el de ser exagerada, justamente. Y entonces, en lugar de terminar un cuento, dejé un gran mamotreto inconcluso que se quedó en las 200 páginas, retorciéndose en las espirales de mi propia obsesividad. Ella dice, dejé un gran mamotreto inconcluso. Como que ya no escribe más. Como que ya no... Si uno ve más o menos las cartas, digamos que hay como 100 y pico de páginas, hasta las 113, que es una cosa así, que salen como en 2 o 3 meses. De golpe. Y después le va costando cada vez más, le va costando cada vez más, en la medida en que también la va ganando su propia depresión y su proceso terrible de deterioro que tenía vinculado con su propia historia personal. Mi escritura está paralizada. Me cuesta aceptarlo porque era lo que yo quería hacer. Pero claro, no suspendida a solas, a caballito sobre alguna de las billones de gotas de agua que caen sobre la noche larga de París. La última la escribe el 31 de marzo. La manda el 5 de abril. Y después no. Se suicida en agosto. En el agosto 19 del de agosto. 83. Y iba a cumplir 40 años en noviembre. El 19 de noviembre del 83. Y bueno, la noticia de su suicidio me vino a través de otra compañera que vive en París y que me informa que se había suicidado Graciela. Cuando se enteran del suicidio de Graciela, ¿ustedes piensan en el escrito? No. Yo sí. En ese momento Ella sí. no. ¿Vos sí? Yo sí, porque después de la carta esta que te leí,
tengo un mamotreto de 200 páginas, ¿cómo Era un libro, cómo no pensar en lo que ella escribió? Claro. Cuestión que el escrito se pierde y si vos eras evidentemente la que lo tenía más presente, A vos tenía que por ser. algún Y motivo. Así llegó. Así Claro, llegó. así llegó. ¿Qué le vamos a hacer? Nos tocaron tiempos difíciles, tiempos históricos. Pero si una tiene ganas, por algún rinconcito de tierra o algún pedazo de piel, siempre rebrota la vida. Con el paso del tiempo yo volví a poner el estudio, empecé a trabajar de abogada, después ingresé en la época de Alfonsín en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y me encanta el trabajo que hago porque estoy justamente en la parte de discusiones paritarias en relaciones del trabajo. Soy terapeuta corporal y bueno, y eso lo estoy haciendo hace 5 años. ¿Te gusta? Me encanta. Hoy estoy trabajando en la escuela número 616, República de Venezuela. Allí entré con la democracia por concurso en el año 1983. Después que crecieron un poco mis hijos, empecé a estudiar, que yo creo que era para mí una asignatura pendiente. Y bueno, me gusta mucho mi trabajo y me apasiona. ¿Y en qué trabajas hoy, Silvia? Soy docente ¿Docente de qué? de escuela secundaria y de instituto de formación docente. Doy una psicología en el terciario y doy filosofía y doy psicología en la secundaria. Hoy hago lo que quise hacer siempre. Hago películas y entrar a este lugar con un equipo de rodaje 35 años después, para mí es como confirmar que no pudieron. ¿Cómo me nutre recordarlas cuando la vida se estrecha? ¿Cómo me reasegura y me impulsa que podamos existir al mismo tiempo? Cristina, ¿cómo llegó el texto de Graciela a tus manos? La verdad, de la manera más inesperada. Desde hacía varios años organizaba talleres, grupos de trabajo corporal. En enero del 2000 viene, traída por una prima mía, una viejísima amiga de los años 60 que yo no veía hacía mucho tiempo, Claudia. Y en el transcurso del grupo cuenta que lo que pasa es que una amiga de ella había muerto, que estaba sola y que ella había tenido que desarmar su casa, su departamento. El grupo se cierra más o menos en principios de diciembre del 2000 y Claudia me dice, mira, yo tengo algo para vos. Y se vino a mi casa una tarde con un sobre, que acá lo tengo, ¿lo quieren ver? Sí. Ajado. Y me dice, mira, yo lo leí. Y aunque estás con seudónimo, me di cuenta que eras vos. Supe que eran los escritos de Graciela, lo supe. En el momento. Claro, la amiga de Claudia era la hermana de Graciela. Era la hermana de Graciela. Ahí están las 200 páginas. Mirá, esta no, por ejemplo. Esta sí, de un lado, del otro. Realmente era ahorrativa. Y termina... ¿Y cuántas páginas tiene? 192. El mamotreto de 200 páginas. Y aquí termina En la coma. en una coma. Ella me dio esto fotocopiado. Y En yo- casa. Vos en habías tu ido a casa. Buenos Yo vine de Aires. Buenos Aires por un trabajo del ministerio y al rato de estar charlando me entregás una fotocopia. Y me dijiste, yo todavía no lo pude terminar de leer. Yo volví en avión. Cuando me senté en el avión empecé a leer. No podía dejar de leerlo. Llegué a Rosario, al aeropuerto, me fue a buscar mi marido. Él manejaba el auto y yo leía. No podía parar. La impresión mía fue que yo hubiera querido escribir eso. Porque yo me enteré por vos. Sí.
Y demoré una eternidad en poder pasar de la primera hoja. O sea, yo no podía avanzar. Directamente no podía. Yo tardé un año en leer esto. Hasta me ponía a discutir con Graciela. Pero sí, claro, Graciela, sí, eso no sé si era tan así. Y me ponía a llorar y bueno. Aparte, detalles de la vida cotidiana, escrito con un amor. Pero nadie ha descrito con la perfección que lo hace Graciela cómo nos comportábamos o cómo era la vida dentro de la cárcel. Y sobre todo del afecto, los lazos afectivos que se habían gestado dentro de ese pabellón, digamos. Tenemos que reconocer que esto es una cosa media mágica, digamos, que Graciela nos juntó de algún modo para hacer eso. Y ahí empezó a gestarse la idea del libro publicado. A gestarse poder publicarlo. La dificultad que teníamos era que no tenía registro de derecho de autor. Exacto. Y entonces ahí entramos en el dilema moral de hacernos cargo de la autoría del escrito en forma colectiva. De registrarlo a nuestro nombre. De registrarlo a nuestro nombre para que se pudiera publicar. Y bueno, se publica y lo presentamos, ¿cuándo? En el 2006, el 30 de mayo. El 30 de mayo del 2000. Ahí está la presentación, la tarjeta de presentación, exactamente. Está la tarjeta de presentación. ¿Y vino? Y vino Alba. Y vino Alba de Tucumán, que es blanca en el libro y que vino para la presentación del libro. Y vino también para la película, vino Alba de Tucumán. Sí. Alba. Sentate. Hola, Albita. Ay, trajo el libro. Acá está el libro. Publicado finalmente. Lo que era esto. Lo que era esto. Claro, ese fue todo un trabajo que hubo que hacer. Claro, porque... dividirlo en capítulos, ponerle título a los capítulos. Sin embargo, no le sacamos ni una coma. Ni una coma. Ni la última. Ni la última, ni la coma del final. Mira acá en el prólogo, dice, estas memorias se publican tal y como fueron encontradas. ¿Vos cuándo lo leíste el libro? ¿Lo leíste de las fotocopias? Sí, Las fotocopias. yo lo empecé a leer varias veces. Y era como retomar todo lo vivido dentro de Devoto. Y lo dejaba. Y volví a agarrarlo. Y así hasta que lo terminé. Perfectamente. Y yo le encontraba en el libro a cada una. Claro. A las que quería mucho y a las que no quería tanto. Y bueno, y estar aquí con todas otra vez de nuevo, se mezclan un montón de cosas, ¿no? Y todos los recuerdos, todas las vivencias, todo el cariño que nos podíamos demostrar en ese momento para acompañarnos en ese tiempo tan duro que es el principio. Uno que llega tan mal porque no tiene los hijos, no tiene el compañero, tiene la ausencia de todos los afectos. Mis afectos eran las chicas que compartían mi vivencia en ese momento. Es como si todo estuviera de nuevo y todas las heridas que uno cree que están cicatrizadas no eran así. Y no es chacota la vida. La tomarás en serio. Como lo hace la ardilla, por ejemplo. Sin pretender ayuda ni de aquí ni de allá. Tú más serio que hacer será vivir. Será vivir. Es cierto. Y aquí vivimos. Y aquí estamos. Alba, Dale, la torta de la torta de Silvia. Dale. Gracias. Un mate, y ese un mate.